Un día, Tania dejó de responder a los mensajes en los mensajeros. No le di mucha importancia. Al fin y al cabo, mi hermana podía tener cualquier cosa que hacer. Es una mujer adulta, independiente y libre. Pero para nuestra madre siempre fuimos niños. Por eso enseguida se alarmó. Estoy seguro de que todo está bien, le decía yo. Ya ha pasado un día entero, no me quedo tranquila, contestaba ella, llevándose la mano al pecho. Ve a verla, comprueba, no vaya a ser que le haya pasado algo. Seguro que está de paseo con sus amigas, o tal vez con algún chico, insistía yo. La cuestión es que Tania ya había desaparecido de repente otras veces. Tenía la costumbre de descargar el teléfono hasta cero y olvidarse de él. Mamá siempre se ponía histérica, y yo, como un tonto, iba de un lado a otro para comprobar cómo estaba mi hermana mayor. Por eso, lo primero que hice fue escribir a sus amigas para saber dónde estaba. Pero ninguna la había visto en varios días. Solo una me dijo. Creo que anteayer iba a salir con un chico. No sé quién era. Tania siempre oculta a sus pretendientes. Ahí ya me empecé a preocupar también. Resultaba que mi hermana, el viernes después del trabajo, se fue con un desconocido, y desde entonces nadie la había visto. Salí corriendo, tomé una furgoneta y en media hora estaba golpeando con los puños su puerta. Nadie abría. No se oía nada desde el interior del apartamento. Volví a casa con un mal presentimiento. Apenas tuve fuerzas para decirle a mamá que no encontraba a Tania por ningún lado. De inmediato fuimos a poner una denuncia por desaparición. Con las manos temblorosas, mamá echaba gotas de valeriana en un vaso, mientras yo rellenaba los formularios. No se preocupe, no ha pasado tanto tiempo todavía. Muchos aparecen por su cuenta, trataba de tranquilizarla el policía. Lo siento, algo ha pasado, sollozaba mi madre. Y, como resultó, tenía razón. Recuerdo aquella fatídica llamada que llegó unos días después. Recuerdo cómo mi madre, pálida, lanzó el teléfono contra la pared, se dejó caer al suelo y gritó. Yo lo entendí todo de inmediato, mi hermana estaba muerta. Tuve que llamar a la ambulancia para mi madre, que estaba al borde de un colapso nervioso. Yo intentaba mantenerme firme, aunque por dentro me hervía la rabia y me ahogaba la tristeza. En mi mente se agolpaban recuerdos de la infancia, cómo jugábamos juntos, cómo nos peleábamos y luego hacíamos las paces, cómo crecimos lado a lado, cómo robábamos caramelos del armario, aprendíamos a montar en bicicleta, nos raspábamos las rodillas y reíamos hasta que nos dolía el estómago. Creo que en el fondo todavía no aceptaba que Tania ya no estaba. Después de que a mi madre le administraran un sedante, la dejé con la vecina y yo fui al reconocimiento. Al caminar hacia la morgue, las piernas me temblaban, apenas podía moverme. Y cuando me llevaron hasta la mesa, por un momento quise creer que aún había esperanza, que al levantar la sábana vería a una persona completamente desconocida. Pero el milagro no ocurrió. Cuando el forense levantó apenas un poco la tela, lo primero que vi fueron los pendientes que mamá le había regalado en su cumpleaños. Ella yacía inmóvil, gris, sin vida, con el cabello enredado. Asentí con timidez, la voz me temblaba y tragaba un nudo enorme en la garganta para no romper a llorar. ¿Y de qué murió? Alcancé a preguntar. Todo se lo explicará el investigador a cargo, respondió el médico. Al principio no entendía por qué en la morgue no me decían la causa de la muerte. Solo después, en la comisaría, lo comprendí. A Tania la habían asesinado brutalmente a cuchilladas, le abrieron el abdomen y le arrancaron las vísceras. Los perros callejeros habían esparcido sus órganos por los alrededores. Las fotos de la escena del crimen eran simplemente aterradoras. Casi vomité sobre la mesa del policía. Y, después de mostrarme todo aquello, empezaron a interrogarme como si fuera yo el culpable. Por suerte, tenía una coartada de hierro. Un vídeo del supermercado al otro lado de la ciudad. La rabia me consumía. ¿Quién podía haber cometido semejante atrocidad? Los agentes me prometieron que lo investigarían y me mandaron a casa. Pasaron un par de meses. A Tania ya la habían enterrado. Yo intentaba apoyar a mamá, que sufría enormemente la pérdida de su hija. De la policía no llegaban noticias, ni pistas, ni pruebas, ni testigos, ni sospechosos. ¿Cómo era posible?
¿Acaso el asesino de mi hermana quedaría impune? Miré los ojos enrojecidos de mi madre. No, no iba a dejarlo así. Si los investigadores no podían hacer nada, entonces tendría que encargarme yo mismo. Encontraría al culpable y lo llevaría a la policía, vivo o muerto. En mi cabeza daba vueltas una sospecha. Había un tipo. Salieron 3 meses, y después de la ruptura él estuvo medio año acosándola, con celos, peleas, incluso intentaba golpearla. Yo mismo tuve un par de enfrentamientos con él al intentar defender a mi hermana, pero como no soy de complexión fuerte, Akim no me tenía miedo. Y si la amiga de Tania dijo que ella había salido en una cita, entonces él podría haberse entrometido. Sabía dónde vivía. Ya había estado allí antes. Era hora de visitar a Akim. Junto al portal había un coche plateado, lo que significaba que estaba en casa. Me acerqué con cuidado y miré dentro, nada raro, un par de botellas vacías de agua y un ambientador colgado. Después subí a su apartamento. Abrió casi de inmediato. ¿Qué quieres?, dijo. Yo tenía tanta rabia acumulada que le solté un puñetazo en la cara. El chico se tambaleó por la sorpresa y enseguida se lanzó contra mí. Nos enfrascamos en una pelea en el rellano de la escalera. ¿Por qué mataste a Tania? ¿Por qué? ¿Estás loco? Yo no maté a nadie. Se defendía Akim. Tropecé y casi caí por las escaleras, pero el ex de mi hermana me agarró a tiempo. ¿Qué demonios haces?, gritó furioso. Yo me calmé un poco y me limpié la sangre del labio. Logramos hablar con más tranquilidad. Me contó que, después del asesinato, los investigadores habían ido a buscarlo, pero no lo encontraron porque no estaba en la ciudad. Había viajado a su país para ver a su padre, y estando a miles de kilómetros era imposible que hubiera matado a Tania. Eso me desconcertó. Si Akim no era el asesino, ¿a quién podía haber molestado tanto mi hermana? 4 días después fui al lugar donde la habían matado. ¿Qué esperaba encontrar después de 2 meses? Caminaba en círculos, observando cada detalle, intentando descubrir algo que los investigadores hubieran pasado por alto. Pero no encontré nada, solo unos arbustos aplastados. Cuando empezó a oscurecer, me rendí y decidí regresar a casa. Atajaba por los patios, pensando en qué debía hacer ahora. La pérdida de mi hermana me había vuelto un obsesionado. No podía obligarme a estar tranquilo ni una sola hora. Había pasado ya mucho tiempo, pero nada conseguía distraerme. La comida había perdido el sabor. El sueño se había vuelto inquieto. Día tras día, en mi cabeza solo había un pensamiento: tenía que encontrarlo. Y de repente vi a un hombre extraño. Estaba asomándose desde la esquina de un edificio. Me detuve. Claro que no hay que sospechar de cualquiera que se cruce en la calle, pero este tipo era realmente raro. Su rostro estaba cubierto por una máscara de lana con bordados de colores, como un gorro, pero bajado hasta el cuello con rasgos cosidos. Una boca de hilos rojos, círculos azules alrededor de los ojos, incluso cabellos de estambre marrón. Aquel hombre se quedó allí mirándome fijamente, como si temiera algo. ¿Qué demonios era eso? Estamos en pleno verano. Incluso por la noche hacía casi 30 grados. ¿Para qué llevar una máscara de lana en la cara? Aunque, en una ciudad siempre hay locos andando por las calles. El tipo de la máscara de lana parecía bastante inofensivo, incluso asustadizo, como muchos locos urbanos. De esos que pueden asustar a alguien con su comportamiento raro, pero que en realidad tienen miedo hasta de los niños pequeños. Y este miraba a su alrededor, evaluando si recibiría un puñetazo por su aspecto o no. Pero yo no era tan tonto como para descargar mi rabia en un pobre friki. No es asunto mío, pensé, y seguí mi camino. En fin, en aquel momento no se me pasó por la cabeza ningún maníaco enmascarado. Los asesinos en serie con máscaras existen solo en cierto género de cine. Jason de Viernes 13, Michael Myers de Halloween, Ghostface de Scream. ¿Quién más? En esas películas cada psicópata lleva su propia máscara. Pero si pensamos en los asesinos reales, ¿acaso se puede encontrar a alguno que se le ocurriera ponerse un disfraz semejante? Pues no. El último que recuerdo era aquel con un traje de payaso, Pogo. Aunque él solo lo usaba para trabajar,
no los días en que salía a buscar víctimas. Los asesinos saben que es una tontería ponerse un disfraz llamativo. Solo atrae la atención y espanta a la gente, y ellos no necesitan ni lo uno ni lo otro. Aún así, aquel tipo de la máscara de lana se me quedó bien grabado. Tela amarilla, labios rojos, ojos azules, cabello marrón de estambre. ¿Qué demonios era eso? Una vez había oído la historia de un hombre en Estados Unidos al que llamaban el payaso constructor, porque caminaba por la ciudad con maquillaje y casco. Un pobre loco inofensivo. Pero, admitámoslo, encontrarse en la calle a una figura silenciosa vestida como un espantapájaros da escalofríos. Tras pensar un rato en eso, volví a mis pensamientos habituales sobre la tragedia de mi familia. La búsqueda continuaba, iba a distintos cafés y mostraba la foto de mi hermana. Preguntaba a los transeúntes si la recordaban. Y cuanto más intentaba entender lo que había pasado, más me parecía que el asesinato de Tania era un completo callejón sin salida. Tenía que dejar de perder el tiempo en vano, volver a mi vida, pensar en el trabajo y cuidar de los seres queridos que aún estaban vivos. Era una decisión dura, pero sensata. Y entonces, uno de mis amigos me pasó un enlace a un artículo. Un pequeño canal local había publicado noticias impactantes sobre una serie de asesinatos atroces. En los últimos 3 meses, 7 víctimas. La policía y la administración de la ciudad confirmaban los datos. Había un asesino en serie suelto en la ciudad. Los textos del canal pedían precaución. No vagar de noche por los callejones y procurar estar en lugares concurridos. En algunas publicaciones aparecían retratos de las víctimas, entre los cuales reconocí a Tania. Eso significaba que la policía sí había descubierto algo, pero para ello habían tenido que morir muchas personas más. Empecé a estudiar el material con atención. Las víctimas no tenían absolutamente nada en común, diferente sexo, edad, estatus social. Un borracho local y la directora de una cadena de salones de manicura, personas de mundos distintos. Lo único que los unía era el cuchillo en manos del asesino sediento de sangre. Así que le daba completamente igual a quién atacar. Mataba a cualquiera que se cruzara en su camino. Y mi hermana simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Todas las víctimas habían sido destrozadas, vientres abiertos, vísceras arrancadas. Las fotos del artículo estaban censuradas, pero yo recordaba perfectamente aquella imagen nauseabunda de la escena del asesinato de mi hermana. Era horrible. Al borracho lo encontraron en un sótano, a la directora en un arco de edificio, a una mujer mayor en la entrada de su casa, a un adolescente en el parque, a Tania en los arbustos de un bloque residencial. Los lugares siempre eran distintos, pero siempre solitarios. El autor anónimo del canal compartía en sus textos detalles escalofriantes. A uno le habían rajado el cuerpo de la garganta al pubis, le habían arrancado el corazón y los pulmones, desparramado los intestinos como si fueran basura. A otra mujer le sacaron los ojos y los dejaron colgando de los nervios ópticos. A un joven lo cortaron literalmente en pedazos. El asesino parecía estar buscando algo dentro de los cuerpos, revolviéndolos como si fueran sacos de ropa. Y lo peor, todo en silencio. No había ni un solo testigo. Solo una vez alguien dijo haber oído un breve grito, y enseguida, un cadáver. ¿Qué clase de bestia se había instalado en la ciudad? Ese tipo no podía andar suelto mucho tiempo. Tarde o temprano lo iban a pillar. El brillo dorado de los maníacos ya había quedado atrás. Antes era fácil pasar desapercibido en un mundo sin cámaras de vigilancia en cada esquina. Yo sabía que lo atraparían. Pero ¿cuántas vidas más se llevaría esa bestia antes de caer? Una sola ya sería demasiado. No recuerdo haberme sentido tan implicado nunca. Supongo que me consumía la culpa. Quería salvar al menos a alguien más, ya que no había podido proteger a mi hermana. Por las noches recorría las calles en distintas zonas de la ciudad. Me habría gustado llevar un arma, pero ¿y si me paraban y descubrían un cuchillo en el bolsillo? Terminaría en la comisaría. Al final parecía que temía más a los polis que al propio maníaco. O quizás simplemente no creía que de verdad pudiera cruzármelo. Así pasaba mis días, desde la mañana hasta la noche leyendo comentarios en el canal local. Y por las tardes, caminando, observando rostros sospechosos, sin pensar siquiera en aquel tipo de la máscara de lana. Hasta que de pronto me topé con una historia.
Una especie de leyenda urbana reciente sobre la máscara de lana. En los comentarios del canal empezaron a hablar cada vez más de un hombre extraño. Lo habían visto varias veces cerca de los escenarios de antiguos y recientes asesinatos. Aparecía y desaparecía como un fantasma. Algunos alcanzaron a ver su rostro de reojo. Ahí estaba. Y al segundo, ya no. ¿Quién era en realidad? ¿Un asesino? ¿O solo un loco que rondaba los lugares del crimen porque eso alimentaba su mente enferma? Podría haberlo atrapado y preguntado directamente, si hubiera dado importancia a aquel encuentro. La máscara de lana. Maldito idiota, se tragó demasiadas películas y se creyó un villano. Imprimí un mapa y marqué los lugares manchados de sangre. Estaban completamente al azar, esparcidos por toda la ciudad. Me tocó ir de barrio en barrio, con la esperanza de volver a toparme con ese payaso. Todo en vano. Maldición. El canal local también se quedó en silencio por un tiempo. 2 semanas sin una sola noticia, y de repente, un aviso urgente. Acababan de encontrar otra víctima del maníaco en el parque de la ciudad. La muerta resultó ser una chica joven. Los detalles filtrados me hicieron estremecer. El asesino, como siempre, le vació el cuerpo y colgó sus entrañas en los árboles como si fueran guirnaldas. ¿Lo atraparon? Otra vez no. ¿Qué es entonces? ¿Un fantasma? ¿Un verdugo místico? No lo creo. En el canal publicaron la foto de la víctima, una muchacha bonita, de cabello oscuro y ondulado, piel pálida. Costaba aceptar que el mundo diera cobijo a un monstruo capaz de levantar la mano contra una inocencia así. Llegué al parque tan rápido como pude. Para entonces ya se habían llevado el cuerpo, pero los forenses seguían trabajando en la escena. Todo era un hervidero, la cinta amarilla temblaba con el viento, los flashes de las cámaras explotaban sin cesar, y una chica lloraba desconsolada. Uno de los polis me vio y enseguida me mandó a la mierda. No discutí. De todos modos iba a volver. Iba a quedarme allí hasta encontrar a esa bestia. Tarde o temprano regresaría. Al volver hacia el coche, miré otra vez a la chica que sollozaba. Su rostro me resultó demasiado familiar. Y no era el mismo que habían publicado en el canal como si ella fuese la víctima. Al principio pensé que se trataba de un error. Luego caí en la cuenta, quizá era la hermana gemela de la muerta. El corazón se me encogió. Yo era el único entre todos los presentes que podía comprender de verdad lo que ella sentía. Y mi intuición resultó cierta, aquella muchacha era la hermana de la asesinada. Nos conocimos unos días después, en el funeral. Fui al cementerio a propósito para eso. La chica se llamaba Vera. Un nombre poco común hoy en día. Me contó lo trágico que había sido todo. Mi madre se llamaba Lyubov, dijo. Me tuvo a mí y a mi hermana y nos llamó Vera y Nadezhda. Creía en los símbolos de la suerte. Pero murió joven, de una enfermedad del corazón. Y ahora pasó esto con mi hermana. Ya no me queda ni amor ni esperanza. No sé en qué creer. Le conté que en los últimos meses había estado buscando al asesino. Tal vez incluso lo había visto, y que tarde o temprano volvería. Se mostraría en el parque. Si la policía no lo atrapaba, lo haría yo. Desde entonces, Vera y yo estábamos siempre en contacto. Nos veíamos casi todos los días. Parecía que nos estábamos encariñando. Yo me preocupaba por ella, así que cada noche la acompañaba desde el trabajo hasta su casa. Vera trabajaba en una librería, y el camino hasta su barrio pasaba justo por el parque. No sé, quizá empezaba a sentir algo por ella. Era difícil entender qué me pasaba por dentro, cuando todo se desgarraba entre duelo, miedo y rabia. Una noche, mientras caminábamos bajo un mismo paraguas, al pasar junto al parque, Vera confesó: me gusta pasar tiempo contigo, tan tranquilo, tan cerca. Lástima que cuando todo este infierno termine, no volveremos a vernos. ¿Por qué no? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Supongo que podríamos ser amigos, o no sé, pero no quiero acercarme a alguien solo por una desgracia compartida. Tanto tú como yo tendremos que seguir viviendo. Y eso es difícil cuando miras a la persona de al lado y recuerdas lo que causó este encuentro. ¿Qué haríamos?
¿Alimentar las cicatrices del otro? No quiero eso, de verdad. Vera, espera un momento. La miré y de pronto vi a alguien entre los álamos oscuros. ¿Qué pasa? Se sorprendió ella. Un segundo después le metí el paraguas en las manos y salté la pequeña valla. Era él. El hombre de la máscara de lana. Nos estaba observando. Corrí hacia los árboles, pero ya había desaparecido. Rápido, demasiado rápido. Y sin embargo, algo me guiaba. Era como si supiera hacia dónde iba. Entre la oscuridad alcancé a distinguir una camisa a cuadros, sucia. Con la velocidad de un rayo me impulsé del suelo y le encajé la rodilla. Él aulló, se giró de golpe y me cortó el muslo con un cuchillo. Ni siquiera sentí el dolor. Le pegué una patada en la mano y le arrebaté el arma. Ni recuerdo cómo pasó, fue como si mi cuerpo actuara solo. El desgraciado de la máscara de lana abrió los ojos de par en par y se me lanzó encima como un loco. Yo extendí el cuchillo delante de mí. La hoja se le hundió en el vientre. Así terminó nuestra pelea. El hombre retrocedió, bajó la cabeza y miró la mancha roja que se expandía por su camisa. Y entonces hizo algo que aún se repite en mis pesadillas. Se agarró la herida con ambas manos y empezó a desgarrarla, a abrirla más y más. Fue espantoso. Tiraba con fuerza del agujero en el estómago, hasta que las tripas se le salieron y cayeron al suelo. Yo estaba paralizado, y él me miró y murmuró con voz rota. ¿Los hilos? ¿Qué hilos? Alcancé a preguntar, jadeando. Los hilos, yo también los tengo dentro. ¿Hilos, los ves? Yo también estoy tejido. Todo en el mundo son hilos. Cayó de golpe en un charco de sangre y se quedó inmóvil. Dima, ¿estás vivo? Gritaba Vera desde lejos. No me apresuré a tranquilizarla. Primero tenía que ver el rostro de ese bastardo. Sujetando mi herida, me acerqué al cuerpo, lo volteé y le arranqué la máscara. Lo que vi no era un rostro, sino una grotesca imitación estirada sobre un cráneo, piel fina y traslúcida, llena de cicatrices y pliegues antinaturales, ojos casi blancos, y una boca torcida en una sonrisa muerta que mostraba dientes ennegrecidos, algunos rotos. Entonces entendí por qué necesitaba esa maldita máscara. Lo que escondía debajo ni cara podía llamarse. Pero era un hombre. No un fantasma, no un monstruo. Un hombre. Poco después se oyeron las sirenas. Vera ya había llamado a la policía. La pesadilla había terminado. No supe hasta mucho más tarde la historia de ese asesino. Hace poco publicaron los detalles en ese mismo canal local. Los investigadores descubrieron que había nacido en una familia deshecha. La madre lo tuvo en casa y, al verlo, comprendió que era mejor que nadie lo viera jamás. Lo criaron encerrado en un piso, sin dejarlo cruzar la puerta. Sus padres bebían y se metían todo tipo de porquerías prohibidas. Quizá por eso el niño nació así. El padre lo despreciaba por su fealdad, y la madre también lo maltrataba. Solo su abuela anciana fue buena con él. Fue ella quien le tejió varias mascarillas para que no se avergonzara de su cara. Nunca fue a la escuela. La abuela le enseñó a leer y a escribir. Ella fue la única luz en su vida oscura. Pero nadie vive para siempre. Cuando la anciana murió, la madre huyó de casa, se perdió entre tugurios, contando a sus compañeros de borracheras la historia de su familia maldita. Los investigadores recogieron retazos de esta historia de boca en boca. El resto lo supieron por las notas que el propio chico escribía. Eran breves, pero mostraban con claridad su mundo esquizofrénico. El muchacho seguía en el piso con su padre, como una mascota. Vivía en su cuarto, miraba por la ventana, regaba flores secas con la esperanza de que aún vivieran. El padre lo golpeaba cada día, así que aprendió a ser callado, invisible. Sabía dónde esconderse cuando él andaba por la casa. En sus papeles escribía cosas como: papá hace tiempo que no me ve. Aprendí a desaparecer. Papá busca, yo me escondo. Es tonto. Jugó ese juego hasta que el padre olvidó que no estaba solo en casa. En otra nota se reflejaba su madurez. Papá no entiende a dónde se va la comida. Papá gruñe.
¿Quién se la come? Yo soy invisible. Papá se hace pequeño, y yo me hago grande. Mi ropa es fea, demasiado pequeña. También había notas extrañas. La araña en el rincón teje hilos grises, un dibujo bonito. Afuera, los cables son hilos negros. ¿Quién los tejió? Mi abuela también tejía hilos. Ella me tejió una cara bonita. Todas las personas tienen caras. ¿Quién las tejió? Llegó un punto en que dejó de temer a su padre y se escondía solo por costumbre. Pero un día el viejo, casi un despojo, lo sorprendió en la cocina. Él mismo lo contó en sus papeles. Yo cortaba pan. El pan cayó. Papá oyó y vino a la cocina. Y ahí estaba yo. Papá gritó, se asustó mucho. Yo estaba desnudo, solo llevaba la cara puesta. Papá gritaba, ¿quién eres? Fuera de mi casa. Yo lo pinché con un cuchillo. Papá murió. Así mató a su propio padre y siguió viviendo en el piso con el cadáver. El esquizofrénico escribió después. Le abrí la barriga a papá. Dentro había hilos gruesos y mojados, de muchos colores. Papá también estaba tejido. Ahora huele muy mal. La ropa de papá me queda bien. Cuando se acabó la comida en casa, el chico empezó a salir de noche, merodeando por la ciudad, buscando sobras en la basura, siempre sin ser visto. Sabía desaparecer. Y así habría seguido, sin molestar a nadie, pero tenía una obsesión, mirar dentro de otras personas, comprobar si de verdad todos estábamos tejidos.